Buenas tardes. Estoy presentando el tema donde me quedé con los niños de tercer grado del día sábado. Yo lo voy a presentar de esta forma. Le comenté al coordinador Juanjo y dijo que no habría ningún problema. De todos modos, cualquier aclaración o duda me lo pueden notificar al grupo de WhatsApp de catequesis. Y sobre todo, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Lo único que se tiene que realizar en esta presentación son tres cosas importantes. Uno, que tengan la disponibilidad de los niños, que tengan una computadora, una tablet o una laptop para que puedan ver en forma real y grande la presentación y no se les dificulte tanto a los niños como a sus papás. Dos, de que tengan a la mano su libro porque al final del tema este, se trabaja con él. Y la otra es de que he puesto unas bocinas de dibujo de iconos de que las verdes es la explicación por medio de mi voz y las otras de color rojo son son los cantos de introducción y los de otro color son las oraciones o meditaciones que se realizan de acuerdo a lo que pide el libro. Espero que les guste a los niños y no solamente yo lo tenga que ocupar para mis niños, sino que también sea funcional para ustedes, hermanitas catequistas. Bueno, deseo que estén muy bien y que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Bueno, continuemos. En la primera parte de su libro, normalmente con sus niños iniciamos lo que es en presencia de mi Padre Dios, que sería un canto introductorio y sobre todo una forma de encomendar nuestra elección a Dios para que nos abra nuestro corazón, nuestro alma y nuestro ser a la Santísima Trinidad y a Mamá María para entender y dejarnos el mensaje el más importante en nuestro corazón y en nuestra vida. Puse otro tipo de canto porque traté de buscarlo en internet o en YouTube, el canto que estaba en el libro. Pero como no lo pude encontrar, le comenté esa situación al coordinador Juanjo y me dijo que no había ningún problema de que cambiara otro canto de acuerdo al tema que se estaba viendo. Entonces, vamos a iniciar persignarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar nuestra oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor mío, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a Mamá María la saludamos con esta oración. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, será hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Otra vez, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Última vez, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejo un momentito mientras que le dan clic a la bocina número roja. Ya cuando terminen de cantar, de meditar la canción que está en la presentación, seguimos con la otra diapositiva.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que les guste. Bueno, seguimos. Espero que les haya gustado mucho esta canción y creo que sí la tiene, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Vamos a ver donde dice la palabra comienzo, donde dice la frase verde que dice un amor de corazón. Y hay dos corazoncitos que en un corazoncito se tiene que poner el amor se le ocurre a todo. ¿Qué significa eso de que al amor se le ocurre todo? Acuérdense que una parte de la Sagrada Escritura, San Pablo dice, si no tengo amor, nada puedo realizarlo. ¿De qué me serviría tener todos los dones, todas las capacidades, lo bueno que tengo en mí? Pero si no lo hago con amor, sería en vano lo que uno realice en la vida. En el otro corazoncito dice, y Jesús por amor decide quedarse con nosotros. Aparte de que vino al mundo, nació, creció, después de su pasión y muerte y resurrección, les dijo a los apóstoles, yo me quiero quedar con ustedes todos los días de su vida hasta el final del mundo o del tiempo. Hagan de cuenta que estas dos frases es como una operación aritmética, una suma. El amor se le ocurre todo, más a Jesús, por amor, decide quedarse con nosotros y como su resultado dice que se queda en la Eucaristía. Y con ello se queda un amor de corazón, que es un amor incondicional, que aun a costa de que sigamos fallando, teniendo equivocaciones, errores en nuestra vida, siempre nuestro Señor lo va a seguir queriendo. Y sobre todo, ¿por qué nos da ese amor de corazón? Fue principalmente para pagar con su vida el pecado original que habían cometido nuestros primeros, nuestros primeros padres Adán y Eva, y con ello darnos la vida eterna. Porque anteriormente, antes de que viniera Jesús, el pueblo de Israel o los hebreos, cuando una persona moría, decía, no, ahí se acabó todo, y o sea que se quedaba en el limbo, o sea que no había esperanza de que tuvieran nueva vida. Entonces, con eso, nuestro Señor nos dice que después de la muerte vamos a tener vida eterna, claro, dependiendo de nuestras obras y actos que hagamos en nuestra vida. Y que con ello nos va a hacer participar en el reino de Dios. Y acuérdense que en el reino de Dios está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la Virgen María, los ángeles y los santos que también como nosotros fueron humanos y que ellos perseveraron para alcanzar la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuemos. En la siguiente página dice una parte, un amor para siempre. Dice, vamos a recordar la antigua alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Vamos a ver los puntos en qué consistió esa antigua alianza y qué tuvo que suceder para que se hiciera la nueva alianza. Recuerden que los israelitas acamparon frente al monte Sinaí y Dios llamó a Moisés y le dijo, esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel.
Si respetan mi alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué quiere decir eso? De todas las culturas de la antigüedad, había muchas culturas. Por ejemplo, había los griegos, los romanos, los de Mesopotamia, los de Persia, los de Egipto y los hebreos, etcétera, o los de Israel. Y Dios escogió al pueblo de Israel, a lo mejor porque en su corazón o en su alma eran muy fuertes, o porque estaban más dispuestos a escuchar la palabra de Dios, o por otra ocasión. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios de la esclavitud de los egipcios, los llevaron al monte Sinaí. Y Moisés, como era el representante de Dios, fue y subió al monte. ¿Para qué? Para que le dieran las leyes o mandamientos, que era una forma de que se rigieran tanto en comportamiento espiritual, físico, moral y sentimental. El siguiente punto dice, entonces Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, los cuales tenía que cumplir el pueblo. De esta manera respetaba la alianza con Dios. No sé si han visto algunos profesores o algunas personas que ocupan los sellos. ¿Qué es un sello? Es una señal de que se imprime en el papel o en cualquier parte que sea visible. ¿Y qué quiere decir eso? Que sellamos algo o un compromiso o una labor que vamos a realizar y que con eso no tenemos que tomarlo a la ligera. Si decimos que vamos a hacer tal cosa, lo tenemos que hacer. Y si tenemos que llevarlo, lo tenemos que hacer. Eso es lo que se refiere un sello. Hagan en cuenta que el sello que tuvo que realizar Dios con el pueblo de Israel son los 10 mandamientos. Entonces, como tal, tenían que obedecer. El siguiente punto dice, cada año en la fiesta de Pascua se recordaba cómo Dios por medio de Moisés liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Como se los comenté la última clase del domingo del significado del domingo de Ramos, les había explicado de que para nosotros nuestra independencia, ¿cuándo se festeja? El día 15 de septiembre en la noche, el día 16. Entonces, para ellos los judíos, la libertad que tuvieron de los egipcios se festeja aproximadamente en la primera luna de primavera. ¿Sí? Ese es el recordatorio que hizo Dios por su pueblo de Israel. Y dice aquí un punto importante también, abajo dice, Jesús aprovecha la fiesta de Pascua para conmemorar el gran amor que sentía por sus discípulos y por todos nosotros, y no nos quiso dejar solos, y por eso se quedó para siempre en la Eucaristía. Subrayen eso, muy importante. Si quieren, aparte de subrayarlo, enciérrenlo en un círculo, porque ¿cómo se quedó con nosotros? Por medio de la Eucaristía. Necesito que lo subrayen porque al final hay preguntas que contestar y sepan la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, vamos a seguir viendo en qué consiste la nueva alianza. Cuando la humanidad y el pueblo de Israel no entendían aún lo que era la alianza del amor, tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y lo dijo, lo demostró y con hechos lo hizo de forma palpable para que entendieran lo que es el amor
de Dios y con ello nos dejó una hermosa explicación de lo que es el amor de Dios. Como ven en la ilustración del lado izquierdo, ven ven que Jesús está lavando los pies a sus discípulos. El gran significado dice que a una costa de que tengamos un nivel alto, tanto económico, social, personal e interior, tenemos que servir a los que más se necesitan, sin mirar el estado como está nuestro prójimo. El otro, del lado derecho, anteriormente la alianza del pueblo judío o hebreo lo hacía normalmente sacrificando un cordero. Y aquí demuestra nuestro Señor que ya no es necesario utilizar animales, sino que Él mismo se ofrece como redención y como sacrificio para la humanidad. Y hay una frase muy hermosa que dice, Jesús había dicho, nadie tiene amor grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que da su vida por el bien de su prójimo, de su hermano, independientemente si sea familiar o no, ese tiene mayor mérito y eso a Dios le agradaría más que sacrificar cosas o animales. Nos invita nuestro Señor que cada día tenemos que sacrificarnos por nuestros enemigos, amigos, familiares y enemigos. Yo sé que eso cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Si Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo y nos dejó como ejemplo, tenemos nosotros que también que realizarlo. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ir a la parte que dice, escucho a Dios mi Padre. Voy a leer y ustedes van a escuchar de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo del 14 a 20. Pongamos atención. La cena pascual. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo, ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a contestar las preguntas, que son tres. Primera dice, ¿qué celebró Jesús con sus discípulos? La respuesta es la cena pascual. La segunda pregunta dice, ¿qué dijo Jesús al tomar el pan? Dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Y la tercera pregunta dice, ¿qué dijo Jesús al tomar el cáliz? Dijo, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada por mi sangre que se derrama por ustedes. Como ven, por medio de Jesús en la última cena o la cena pascual, hizo la nueva alianza, que es el nuevo significado del amor de Dios, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Dice la parte de abajo de las preguntas. Actualizo lo que he escuchado. Al saber que iba a morir, Jesús no quiso que nos quedáramos solos, y en la cena que celebraba con sus apóstoles, demuestra su amor instituyendo la Eucaristía, al transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, que desde ese momento es la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Con ello se renovó el sello que les había dicho desde un principio en la antigua alianza. Nosotros tenemos cerca a Jesús. Está en un lugar muy especial que se llama sagrario. Lo mismo, así como les pedí de favor que subrayaran la palabra Eucaristía, así necesito que la subrayen la palabra sagrario. Y una invitación que nos hace es, cada vez que vayamos al templo, busquemos el lugar donde está, lo debemos arrodillar frente a él en el sagrario y demostrarle y darle gracias por haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Como ven, él se quedó con nosotros por siempre. Bueno, vamos a seguir como hicimos al principio con la canción de entrada. También lo mismo, traté de buscar la canción que está en el libro, pero desafortunadamente no lo pude encontrar. Y encontré esta hermosa canción que es muy propicia para este tema. Lo mismo que en el principio, si quieren pueden cerrar sus ojitos, este, escuchen la canción con con toda atención y sobre todo en su corazón pídanle a Dios lo que más necesiten en sus familias, con sus seres queridos, con los más necesitados y, ¿por qué no?, por nuestros enemigos. Cuando terminen de escuchar la canción, pasamos a las últimas diapositivas. Bueno, chiquitines, en la última página de su libro, en donde dice memorizo, se tienen que aprender estas palabras, esas frases muy hermosas que dejó nuestro Señor Jesucristo, que dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza sellada, con mi sangre que se derrama por ustedes. Y donde dice aprendo, con calma, cuando ya terminen de ver la presentación, eso se va a quedar de tarea. Van a dibujar a Jesús en la cena con sus apóstoles. ¿Cómo se imaginan que fue la cena, la última cena con Jesús con sus amigos? Y en la parte de abajo dice, ya en los últimos puntos del encuentro dice, avanzo. Cuando asistas a misa el domingo, fíjate en qué momento el sacerdote pronuncia las palabras que acabamos de memorizar o que tenemos que memorizar. Y una tarea
en familia dice: invita a tus papás a que se alimenten del cuerpo y la sangre de Cristo y escribe una oración a Jesús dándole las gracias porque se quedó con nosotros en la Eucaristía. Pueden hacer una oración o un pequeño canto. ¿Qué les parece que cuando retomemos primeramente Dios las clases, el mejor canto o la mejor oración, ese se va a llevar un premio? ¿Estamos de acuerdo? Y ya por último, para terminar nuestro, nuestro tema, hay una última pregunta que dice: ¿cómo se quedó Jesús entre nosotros? ¿Cómo se quedó? La respuesta es: primero la Eucaristía y en el sagrario. Y en ese aspecto quiero que hagan un compromiso en familia, en todos. ¿En qué consiste este compromiso? Consiste en que los invito que cuando se abran de nuevo las iglesias o las parroquias, vayamos ante el Santísimo y le demos gracias porque se alejó la pandemia del COVID-19. Y sobre todo, rezar con todo este fervor y con mucho amor un Padre Nuestro, un Ave María y un credo y una jaculatoria. Porque, como se darán cuenta, esta pandemia fue terrible. Y sobre todo también pedir por las personas que lo han sufrido y sobre todo de nuestros hermanos que más que fallecieron, pues se adelantaron ante la presencia de nuestro Señor. Entonces es un compromiso que si quieren pueden hacerlo y si no, pues es respetable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les agradezco mucho su atención. Me pidió de favor también el coordinador Juanjo que tengo que preparar 10 temas, o sea, de la parte de este tema que es el número 18, tengo que preparar el número 28. Voy a tratar de hacerlos lo más prontamente posible para que nos pongamos bien al corriente y sobre todo de que no dejemos esto, porque como se los dije desde un principio, ustedes chiquitines van a recibir el sacramento de la Eucaristía y se trata de que estén lo más preparados posibles y sobre todo de que es una prueba muy importante que nos deja esta pandemia. Y de todos modos, están en mis oraciones y espero que les haya servido de mucho esta gran enseñanza y que pues es una forma de que nos sigamos fortaleciendo y alimentando de las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Sale? Para la siguiente encuentro o tema es la número 19, es lo del Via Crucis. Yo les recomiendo que antes de que vean el tema del Via Crucis, tienen que por favor leer lo que significa el Via Crucis para que cuando veamos ese tema lo hagamos de todo corazón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que tengan un bonito día, tarde o noche y buen fin de semana. Nos mantenemos en contacto. Nos persinamos y hacemos nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú viste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.